Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear y de descubrir cosas nuevas sobre el mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos, nos vamos a meter en un tema que ha incendiado el Internet. Exactamente como leyeron en el título, Can Yaman y Demet Özdemir, y las palabras que lo rompieron todo. Si no están familiarizados con estos nombres, tranquilos, que aquí estamos para ponerlos al día. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más queridas y famosas a nivel mundial. Son actores talentosísimos, con una química en pantalla que, bueno, ya lo verán. Juntos protagonizaron una serie que fue un bombazo internacional, Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. Y es precisamente esa serie y la historia que se gestó alrededor de ella, lo que nos trae hoy aquí. Prepárense para un viaje en el tiempo, para revivir momentos épicos, para descubrir secretos, rumores y, por supuesto, esas palabras que desataron la locura, que dividieron fans, que alimentaron especulaciones y que al final marcaron un antes y un después en la relación, al menos pública, de estas dos estrellas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sí, ya saben. Si les gusta lo que ven, si les encanta el chisme de calidad, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Empezamos. Para entender bien el contexto, retrocedamos un poco. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo. La historia de amor entre Candivit y Sanem, interpretados magistralmente por Can y Demet, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo fue un éxito televisivo, sino que también generó un fenómeno fan sin precedentes. Los seguidores se enamoraron de la pareja, de la química que desprendían, de la ternura de sus escenas. Y claro, como suele pasar, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Empezaron a surgir rumores, especulaciones y deseos. Los fans querían, anhelaban, que Can y Demet fueran pareja también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits, todo celebrando la supuesta relación. Y aquí es donde el juego se puso interesante. Durante la emisión de Erkenci Kuş, ambos actores mantenían una relación, al menos profesional, muy cercana. Se apoyaban, se reían juntos, se elogiaban mutuamente en entrevistas y en redes sociales. Era evidente que se llevaban muy bien y esto, por supuesto, alimentaba aún más los rumores. Los fans veían en cada gesto, en cada mirada, la confirmación de su amor. La serie, con sus románticas escenas y la intensa conexión que proyectaban Can y Demet, se convirtió en un catalizador de sueños y esperanzas. Los fans se sentían cómplices de un romance que anhelaban trascendiera la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. O al menos, no todo se interpreta de la misma manera. Empezaron a surgir ciertas señales, sutiles al principio, que insinuaban una posible tensión entre ambos. Algunos notaron que las interacciones en redes sociales disminuyeron, que los elogios se volvieron más escasos, que la cercanía en las entrevistas se fue diluyendo. Las publicaciones conjuntas, antes frecuentes y llenas de cariño, se espaciaron y el tono de los mensajes cambió. Los fans, agudos observadores, comenzaron a cuestionar la solidez de la relación. Cada like, cada comentario, cada ausencia se analizaba con lupa. La atmósfera, antes llena de euforia y esperanza, se cargó de expectación y preocupación. Y fue entonces, justo cuando el ambiente ya estaba cargado de expectación, de dudas y de rumores, cuando llegaron las palabras. Exactamente, ¿cuáles fueron esas palabras que lo rompieron todo? ¿Qué fue lo que desató la tormenta perfecta? La verdad es que no hay una única frase mágica, un único comentario definitivo que lo haya cambiado todo. Más bien fue una combinación de factores, de entrevistas, de indirectas, de silencios y de declaraciones que en conjunto pintaron un cuadro muy claro. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, al menos como la percibían los fans, no era lo que parecía. La presión de los medios, la incesante atención de los fans y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta, probablemente comenzaron a pasar factura. Una de las declaraciones más significativas, y que generó mucho revuelo, fue una entrevista en la que Can Yaman habló sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo las expectativas de los fans pueden llegar a ser abrumadoras. Aunque nunca mencionó directamente a Demet por su nombre, sus palabras resonaron con fuerza entre los seguidores, quienes interpretaron sus reflexiones como una sutil crítica a la situación que estaban viviendo.
Yaman enfatizó la necesidad de proteger su espacio personal y de no dejarse influenciar por las proyecciones externas. El mensaje, aunque velado, fue claro: la presión mediática y las expectativas del público estaban afectando su bienestar. También se rumoreó que hubo desacuerdos sobre la forma en que se gestionaba su imagen pública y sobre cómo se promocionaba la serie. Las agendas de los representantes y las decisiones de los productores pudieron haber influido en la dinámica entre los actores. Las estrategias de marketing destinadas a capitalizar el éxito de la serie pudieron haber exacerbado la situación, forzando una imagen de pareja que quizás no se correspondía con la realidad. Se especuló sobre desacuerdos creativos, diferencias en la visión del futuro profesional y conflictos de intereses. Por otro lado, Demet, en otras entrevistas, se mostró más distante y reservada al hablar de Khan. Evitaba responder preguntas sobre su relación, o daba respuestas ambiguas y cortantes. Su postura, a diferencia de la de Khan al principio, fue mucho más de mantener las distancias y de no alimentar las especulaciones. Demet, con su actitud cautelosa, pareció querer proteger su privacidad y evitar alimentar falsas expectativas. Sus respuestas cortas y evasivas generaron aún más curiosidad y especulaciones, alimentando el morbo de los medios y la curiosidad de los fans. Su postura, aunque comprensible, fue interpretada por algunos como una señal de distanciamiento y desinterés. Además, se sumaron otros elementos que alimentaron la controversia: rumores de romances con otras personas, publicaciones en redes sociales que parecían ser respuestas a comentarios o críticas, y la inevitable influencia de las agencias de representación. Los rumores sobre supuestas relaciones sentimentales con terceros avivaron la llama de la especulación. Las publicaciones en redes sociales, a veces enigmáticas y ambiguas, fueron analizadas y reinterpretadas. La influencia de las agencias de representación, siempre atentas a la imagen pública de sus clientes, también jugó un papel importante en la gestión de la situación. La presión de los fans, que expresaban su decepción y desilusión, se convirtió en un factor más a tener en cuenta. Todo esto, sumado a la presión de los fans y a las propias personalidades de Khan y Demet, contribuyó a crear un ambiente de tensión y de especulación. La presión mediática, la constante atención de los fans y la exigencia de mantener una imagen pública perfecta crearon un cóctel explosivo. Las personalidades de Khan y Demet, dos personas con carácter y ambiciones diferentes, también jugaron un papel crucial en la dinámica de la relación. La combinación de todos estos factores generó una atmósfera de incertidumbre y tensión que inevitablemente afectó la relación. ¿Y entonces, qué ocurrió? ¿Cuál fue el resultado final de todo este revuelo? Pues, para ser sinceros, la verdad absoluta es algo que solo ellos saben. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación, tal y como la conocíamos, se enfrió. La cercanía que se veía en pantalla se desvaneció, y la amistad que parecía tan sólida se diluyó. La magia que había cautivado a millones de personas se esfumó, dejando tras de sí una estela de decepción y nostalgia. Los fans, testigos de una historia de amor que parecía perfecta, sintieron una profunda tristeza al verla desmoronarse. Después de Erkencikus, ambos tomaron caminos diferentes. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, y Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del país. Ambos tuvieron nuevas relaciones, y sus vidas profesionales y personales tomaron rumbos distintos. La distancia geográfica, los nuevos proyectos y las diferentes prioridades contribuyeron a distanciar aún más a Can y Demet. Cada uno siguió su camino, forjando su propio destino profesional y personal. ¿Y ahora, qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña una lección valiosa sobre la delgada línea entre la ficción y la realidad, sobre cómo las expectativas de los fans pueden llegar a influir en las relaciones, y sobre la importancia de la privacidad y de la autenticidad. La historia nos muestra que la vida de las celebridades, aunque glamurosa y atractiva, está llena de desafíos y presiones. Las expectativas de los fans, aunque comprensibles, pueden ser abrumadoras y condicionar las relaciones personales. La importancia de la privacidad y de la autenticidad, en un mundo donde la imagen pública es tan relevante, es fundamental para proteger la salud emocional y mental. También nos demuestra que, a pesar de la decepción que puedan sentir algunos fans, la vida de las celebridades no siempre es como la vemos en pantalla. Que las relaciones, incluso las más cercanas, pueden cambiar, evolucionar o simplemente terminar. Y que al final, lo importante es respetar las decisiones y la privacidad de las personas, y disfrutar de su trabajo, sin presionar ni exigir nada más.
La historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la necesidad de ser empáticos y comprensivos con las personas que viven bajo el escrutinio público. El respeto a las decisiones individuales y la valoración de la autenticidad son valores esenciales. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Met Özdemir nos dejó muchas preguntas, muchas especulaciones, pero también nos regaló un amor en la ficción que, aunque no se trasladó a la vida real, sigue siendo recordado con cariño por millones de personas en todo el mundo. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural, un éxito televisivo que traspasó fronteras y generó un gran impacto en la audiencia. El amor entre Candivit y Sanemaiden, aunque solo fuera en la ficción, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Así que amigos, hasta aquí nuestro viaje por el fenómeno de Can Yaman y de Met Özdemir y las palabras que lo rompieron todo. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, que se hayan divertido. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que hayan disfrutado del contenido. Me esforcé por brindarles una visión completa y objetiva de esta historia. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus anécdotas sobre Can y Demet. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo algo más detrás de todo esto? ¿Qué recuerdan de la época de Erkenci? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer sus opiniones y leer sus diferentes puntos de vista. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, su apoyo es muy importante para mí. Es muy valioso para mí que compartan el vídeo y que me ayuden a crecer. Esto me motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.